Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy Mía Adriancén, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, y el día de hoy tengo el agrado de presentar un video informativo en el cual vamos a tratar temas muy controversiales de la actualidad, los cuales son un conflicto entre dos países que son Ucrania y Rusia, en los cuales se está viendo muchas muertes, muchos hechos, los cuales ya van sucediendo desde hace 2 a 3 años más. Entonces, el propósito al que quiero llegar en este video es si tal vez este sería el comienzo de una tercera guerra mundial. Como bien sabemos, es un hecho histórico, bueno, son dos grandes hechos históricos los cuales han pasado hace años y ha sido muy controversial mundialmente, ¿no? Hablamos de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Si bien sacamos cuentas, hace 100 años ocurrieron estos dos grandes conflictos que causaron una gran relevancia a nivel mundial. Como ya les comenté, hablamos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Listos para un repaso sobre los dos conflictos que causaron esta gran relevancia mundial? Bueno, empecemos. La Primera Guerra Mundial fue en el año 1914, exactamente. Este conflicto fue entre las potencias del Entente. Fue entre las potencias del Entente Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial. Luego uniéndose a ellas Italia, Estados Unidos y Japón. Todas ellas contra las potencias centrales, que son Alemania y Austria, Hungría, en la que luego terminan incorporándose la Turquía otomana y Bulgaria. Llegando esta a ser la Primera Guerra Mundial, dando comienzo, como ya les comenté, el 28 de julio de 1914, tras una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental. Los aliados hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas ofensivas. Bueno, Alemania en 1918 poniendo fin a la guerra con la victoria aliada. Y en el Tratado de Versalles de 1919, las potencias vencedoras, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los otros aliados comentados, impusieron a la derrotada Alemania disposiciones punitivas para su territorio, milicia y economía. Después de 21 años de este primer conflicto, se da inicio al segundo conflicto bélico global entre los aliados, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, y las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia. Ambas fueron apoyadas por una gran cantidad de países, siendo este conflicto la Segunda Guerra Mundial, dando inicio el 1 de septiembre de 1939 y dándose a su fin el 2 de septiembre de 1945, en la que resultaron ganadores los aliados, siendo los países que luchaban contra el nazismo de Hitler. Y bueno, así fue como se desarrollaron estos dos primeros conflictos mundiales que dejan un gran impacto en la historia. Conflictos en los que hubieron más de 100 millones de muertes y ahora, después de muchos años, se está dando comienzo a un tercer conflicto, los cuales son los países de Ucrania y Rusia. Estos dos países son causados por la expansión de la OTAN, en la que la ONU ha confirmado aproximadamente 406 víctimas mortales y civiles. Y el gobierno de Ucrania elevó a más de 13.800 el número de soldados rusos muertos en Ucrania. Y bueno, la pregunta es, ¿se está volviendo a repetir la historia? El propósito de este video informativo es conocer el origen de este conflicto entre Ucrania y Rusia, cómo empezó,
¿Quiénes están implicados en todo esto? ¿Qué es lo que reclama Rusia? Aquí es donde nos informaremos y daremos todas las respuestas a nuestras dudas, sobre todo este tema que está siendo tan controversial a nivel mundial, está siendo muy comentado. Muchos no conocemos la historia de cómo empezó este conflicto, qué es lo que quiere Rusia, qué es lo que pasa con Ucrania. Aquí lo veremos. Comenzaremos desde el año 2013. Desde aquí es donde empezaremos a tratar todos los acontecimientos más importantes de este tercer conflicto. Noviembre del 2013. El presidente de Ucrania del año 2013, quien era el prorruso Viktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea prevista el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia, que le ofrece además importantes contrapartidas económicas por ello, como la reducción del precio del gas. Este anuncio favorece el descontento de la población, sobre todo en el oeste del país. El 24 de noviembre pasa un terrible hecho. Decenas de miles de ucranianos se manifiestan contra el gobierno en la plaza de Kiev, el Maidán. En febrero del 2014, las fuerzas de seguridad ucranianas matan a un alrededor de 100 personas en las protestas. La indignación popular y la brutal represión fuerzan la huida de Yanukovych, mientras en Simferopol, la capital de la península Ucrania de Crimea, militantes prorrusos se enfrentan a partidarios de la unidad de Ucrania y al mismo tiempo militares rusos camuflados y agentes del espionaje del Kremlin penetran en Crimea para forzar su anexión a Rusia. El 6 de marzo del 2014 se celebra un referéndum en Crimea, en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península ucraniana a su territorio, que la comunidad internacional no reconoce. La OTAN congela su colaboración con Moscú y Estados Unidos y la Unión Europea le imponen sanciones. Abril-mayo del 2014. Los acontecimientos de Crimea se reproducen en la región Ucrania de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos, con apoyo político y militar de Moscú, y el ejército ucraniano. El 17 de julio del 2014, un misil Buk de fabricación rusa derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. Cabe recalcar que en todo este tiempo que voy comentando con fechas van muriendo muchas personas. Estas son las primeras muertes que van ocurriendo. Aún faltan más. Y bueno, es como que aquí nos podemos dar cuenta cómo es que un conflicto puede ser causado, bueno, en este caso como son dos países, muchas muertes de por medio, personas que no tienen absolutamente la culpa de nada y en los cuales estos militares, bueno, de ambos países, sobre todo de Rusia, hay muchas muertes de por medio. Entonces es como que desde aquí vamos a empezar a ver todo esto y empezaremos como que a entrar a reflexionar sobre si es necesario un conflicto más o si se puede hablar o haber algunos tratados para poder llegar a una situación pacífica, por decirlo así, ¿no? Y bueno, continuaré con las siguientes fechas, las cuales vamos a tratar. El 5 de septiembre del 2015, Ucrania y Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. Entra en vigor un alto el fuego que dura una semana. El 10 de diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania.
El 29 de diciembre, Kiev y sus representantes separatistas canjean a 200 prisioneros. Enero-abril del 2021. Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea. El 13 de abril, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, define el despliegue como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. 23 de agosto del 2021. 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea, en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península ucraniana. El 16 de diciembre del 2021, la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade Ucrania. De esta fecha proseguimos al febrero del 2022. El 15 de febrero del 2022, el Parlamento ruso aprueba una resolución que insta al presidente Vladimir Putin a que reconozca la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas en 2014. La decisión de la Duma estatal, o sea, la Cámara Baja rusa, del envío inmediato a Putin de la iniciativa no es vinculante. Entonces, solo el jefe del Kremlin puede dictar que Rusia reconozca la independencia de los territorios, pero ofrece una señal contradictoria de la postura rusa. El mismo día, Moscú anuncia la retirada de parte de las tropas desplegadas junto a las fronteras de Ucrania y asegura que las respuestas que le ofrecieron Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias sobre la arquitectura de la seguridad en Europa y que, adelanto, el país en exclusiva, son un punto de partida aceptable para negociar. Continuamos con el 17 de febrero del 2022. El gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos respaldados por Moscú intercambian acusaciones de ataques a lo largo de la línea del frente en la región del Donbass. Así, proyectiles de artillería alcanzaron guardería en la ciudad de Stanitsia, Lugansk, en la parte de la región de Lugansk controlada por el gobierno de Kiev. Hirieron a 3 civiles, según el ejército ucraniano, que informó de otros 47 ataques en una veintena de puntos a lo largo de la zona del conflicto, y en los que 2 personas más sufrieron lesiones. A su vez, líderes de las regiones sucesionistas de Donetsk y Lugansk denunciaron ataques de las fuerzas ucranianas. Continuamos con el 18 de febrero del 2022. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron que el Kremlin ya había ordenado proceder a la invasión de Ucrania, según fuentes de la administración de Joe Biden, citadas por The New York Times y The Washington Post. Este dato es lo que llevó al presidente a señalar por primera vez que consideraba que Vladimir Putin ya había tomado la decisión de atacar la antigua República Soviética. Ese mismo día, los separatistas prorrusos dieron la orden de evacuar a civiles en Donbass. Continuamos con el 21 de febrero del 2022. Putin firma el reconocimiento de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y ordena el envío de tropas rusas a la zona. La Unión Europea condena en bloque el movimiento y anuncia la puesta en marcha del mecanismo para activar contundentes sanciones a Rusia. Estados Unidos realiza un movimiento similar. El anuncio de Putin recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido, y Putin, que ya había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass, dinamita con esta firma parte de la acción diplomática. Continuamos con el 22 de febrero del 2022. Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2
tras el anuncio de reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Berlín anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura, ¿no? Entonces, esta está controlada por el gigante gasista ruso Gazprom y el canciller Scholz anuncia que ha pedido a su ministro de Economía, Robert Habeck, que se tomen las medidas administrativas necesarias para paralizar el proceso de certificación del gasoducto. Entonces, sin esta certificación, el Nord Stream no puede entrar en funcionamiento, señala Scholz. El 24 de febrero del 2022, pocos minutos antes de las 6 de la mañana aproximadamente del jueves 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial, ¿no? En Donbass, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registran fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Yarkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, incluso en Kiev. La capital, Rusia, inicia su ataque contra Ucrania desde el norte, entonces este y el sur. Moscú defiende que es una operación para desmilitarizar el país vecino, pero no pretende la ocupación. El 25 de febrero del 2022, las tropas rusas llegan a Kiev y lanzan ofensivas contra las infraestructuras civiles, ¿no? Como por ejemplo casas, edificios, por el estilo. Y en esta va causando ya al menos 137 muertos. Sigue habiendo muertos. Se estima que cerca de 100.000 personas han huido de la capital y un flujo de desplazados que aumentará en los días siguientes. Y así, bueno, va camino de convertirse en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, como ya les había comentado. Entre tanto, los 27 países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado una nueva fase de sanciones contra el entramado político y económico de Kremlin. El 28 de febrero, Rusia y Ucrania mantienen su primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo Bielorrusia, junto a la frontera. Tras el encuentro, ambas partes se emplazan a seguir negociando. Mientras tanto, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Yarkov, la segunda ciudad de Ucrania, y de mayoría rusoparlante, ¿no? Algunos ciudadanos de ahí, como ya les acabo de decir, son rusoparlantes. Entonces, los intensos bombardeos y ataques de artillería contra una zona residencial de la ciudad del este, sitiada desde hace días, causan al menos 10 muertos y decenas de heridos. Según las autoridades ucranianas, pese al desequilibrio de fuerzas militares entre Moscú y Kiev, la sociedad ucraniana organiza la resistencia. Unos se alistan a las fuerzas de defensa y otros fabrican cócteles de Molotov. O, bueno, preparan comidas para los soldados y los milicianos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicita la adhesión del país a la Unión Europea por la vía de urgencia. El 25 de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin intensifica su ofensiva contra Ucrania, a medida que las tropas de Moscú enfrentan resistencia del ejército y de las milicias civiles. El Kremlin ha pasado a lanzar ataques más agresivos y contra infraestructuras civiles, en un intento por aislar el Donbass y hacerse con el control de todo el este de Ucrania. Putin inicia intensos ataques contra la ciudad de Yarkov. Mantiene el duro asedio a Mariupol y en el sur irrumpe en Gerson, en el Mar Negro. Entonces, para esto, la Unión Europea financiará la compra de material letal para Ucrania. Hasta la fecha en la que ya he redactado
todos estos acontecimientos, y bueno, hasta el día de hoy faltan muchos más. Este es como que un breve resumen de, por decir, lo más importante. Y bueno, es muy lamentable lo que está pasando actualmente. Hasta ahorita no vemos que hay un fin, ni que tampoco se estén arreglando las cosas, o como que empiecen a hablar de alguna manera pacífica. Bueno, como ya les dije, al saber los hechos de cómo se originó este conflicto, ya tenemos un conocimiento, entonces podemos llegar a la conclusión que teniendo de ejemplo dos acontecimientos importantes históricos como la Primera Guerra Mundial y la Segunda, en las cuales hubo millones y millones de muertes de por medio, tengamos que ver cómo está pasando lo mismo, ¿no? O sea, aún no se encuentran millones de muertes, pero estamos casi a nada de llegarlo. Y entonces, bueno, no solo ver, sino que ya que miles de personas lo están viviendo, niños, ancianos, que tengan que estar, bueno, algunos pasando por lo mismo, tal vez jóvenes ya lo habían visto y ahora es como que lo están viviendo, entonces como que no, bueno, para mí es muy lamentable, como les comento, ¿no? Entonces, civiles que la verdad es que ellos no tienen la culpa de nada. Y bueno, entonces, tener que ser víctimas de esto es muy duro. No hemos aprendido absolutamente nada de nuestro pasado, sobre todo los gobernantes comentados, ¿no? En todos estos hechos concurridos. Y bueno, existen muchas soluciones para poder llegar a un acuerdo y acabar con este conflicto sin necesidad de que sigan ocurriendo más ataques y más muertes. Una solución puede ser que la OTAN y Rusia podrían lograr un nuevo acuerdo de seguridad. Occidente podría persuadir al presidente para que retroceda, y entre muchas soluciones más. Entonces, acuerdos en los que se puede llegar a la paz de por medio sin continuar, ¿no?, con una guerra o llegar a que estos hechos se vuelvan más catastróficos, por decirlo así, en el que siga habiendo muchas más muertes de por medio, heridos y la gente tenga que huir, ¿no? Entonces es como que si tú vives en un país es para estar seguro de él, para, por decirlo así, vivir en tranquilidad y no que civiles como nosotros, civiles como ellos, civiles como muchos tengan que estar pasando por esta situación, por decirlo así. Entonces, quiero un llamado a la reflexión, que pensemos mucho en esas personas y que esto nos sirva como un ejemplo más histórico en el que no tengamos que llegar a muertes, a problemas y lleguemos como a una solución de paz. Ese es mi video informativo que les acabo de presentar. De verdad me siento muy orgullosa de poder informarles a todos sobre estos hechos. Tengo la oportunidad de que en el curso de Historia de las Ideas Políticas con la doctora Úrsula, es un agradecimiento también para ella, porque si no fuera por las enseñanzas de estas últimas semanas, no hubiéramos llegado a grandes conclusiones y no hubiéramos tenido un conocimiento más a fondo sobre el que estamos tratando. Espero reencontrarme con ustedes en una próxima oportunidad informándoles. Entonces, los agradezco y espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima.